Seguimos actualizando la información aquí en DiNews. Mi nombre es Carmen Alvarado, transmisión desde la capital peruana. En México, las autoridades localizaron con vida a los 31 migrantes que fueron secuestrados el fin de semana en el estado norteño de Tamaulipas. Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador había confirmado el secuestro de estos 31 migrantes, en su mayoría venezolanos. Según el gobierno, los migrantes viajaban hacia los Estados Unidos en un camión, el cual fue interceptado por sujetos armados en la autopista Reynosa-Matamoros. 5 de los 36 pasajeros fueron dejados en libertad de inmediato, mientras que el resto fueron encontrados con vida hace instantes por la policía mexicana. Noticia de último minuto en desarrollo. Y vamos a hablar de este tema, por cierto, con José María Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México, y especialista en fronteras y relaciones México-Estados Unidos. Un placer tenerlos para entender lo que viene ocurriendo, José María. Así es, Carmen. Estamos viendo una situación muy complicada desde el punto de vista humanitario. Hay que recordar, Carmen, que en estos 3 años de la administración del presidente Biden, Estados Unidos ha detenido a cerca de 7 millones de migrantes en su frontera. El mes pasado, Estados Unidos detuvo a cerca de 200,000 personas del lado estadounidense, y eso refleja el gran interés, los grandes incentivos que tienen los migrantes, casi de 30 nacionalidades, Carmen, algo que no hemos visto en la historia de las relaciones fronterizas en América del Norte. De esa magnitud estamos hablando. Importante la introducción que nos hace José María con estas cifras. Importante también mencionar a la vez de que se han abierto 4 cruces fronterizos, ¿no? Y que eso va de la mano también con un componente económico, con las pérdidas millonarias que ha habido, porque el personal que está en los cruces fronterizos ayudaba a la patrulla fronteriza pues ante esta llegada masiva de migrantes. Si podrías darnos precisiones, por favor, José María, al respecto sobre esta apertura y lo que significa ahora para más adelante. Sí, mira, eso es algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos cerca de 53 puertos fronterizos con los Estados Unidos. Al día cruzarían por esta frontera en ambos lados aproximadamente 150,000 personas al día. 150,000 personas al día. Personas al día. De esa magnitud estamos hablando. Cruces legales, Carmen. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque son personas que van a trabajar a los Estados Unidos, que van por razones turísticas, comerciales, es decir, se fortalece la competitividad y las economías de las fronteras. ¿Qué es lo que sucede? Cerraron porque parte de ese personal que estaba en esos puertos fronterizos se tiene que ir a apoyar los procesos de inmigración, de consultas, de los cientos de miles de migrantes irregulares que pretenden optar algunas de las distintas visas humanitarias, de asilo, laborales, etcétera, etcétera. Esa es la situación. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro, Carmen, es cómo logramos gestionar desde una perspectiva, yo diría, internacional, porque imagínate, tener en México, en nuestras fronteras, cerca de 30 nacionalidades, destacando entre otros Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, Honduras, entre otras, Haití, también claro. Tenemos una población relativamente baja de comunidades peruanas. ¿Eso que refleja? Pues gestionar todas estas movilidades, pero también un tema muy importante, que es un enfoque de corresponsabilidad de todos los países involucrados, porque creo que Estados Unidos está haciendo su parte, pero pues países como México, Perú, entre otros, están recibiendo grandes remesas internacionales, los cuales benefician que lamentablemente sus migrantes pasen por ese tipo de circunstancias. Ahora, José María, ahora que estás hablando de ese tema, me encantaría tener tu lectura, tu percepción sobre lo que viene ocurriendo entre Greg Abbott, ¿no?, el gobernador de Texas, y también Eric Adams, el alcalde de Nueva York, porque definitivamente son 2 posturas marcadas que también da cuenta de una radiografía también del pensamiento dentro de los Estados Unidos. Claro que Nueva York también lo que ha dicho, vamos a poner medidas, vamos a poner límites, ¿no?, sobre la llegada de los buses, dónde van a llegar, cuál va a ser el epicentro de las llegadas, pero sin lugar a dudas está generando más que, un ambiente político tenso, ¿no?, como antesala, y va a ser un componente fundamental para estas elecciones que se vienen. Así es, Carmen, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, desde hace aproximadamente como 4 años, el gobernador Greg Abbott
ha estado generando diferentes políticas restriccionistas. El argumento de él y la crítica que hace el gobierno federal de Washington es que hay una crisis en la seguridad fronteriza por la gran cantidad de cruces de migrantes. Efectivamente, en estos 3 años de la administración del presidente Biden, por esa frontera de Texas, hay que mencionar que Texas colinda con cerca de 2,000 kilómetros de frontera con México, es decir, casi el 60 o 70% de la cobertura geográfica. ¿Y qué es lo que sucede? Por esas, son como 4 o 5 cruces, sobre todo la mayoría por el río Bravo, estarían cruzando cerca del, últimamente se ha reducido, precisamente por estas políticas restriccionistas, estaría cruzando cerca del 60%, es decir, cerca de 1.200.000 personas estarían cruzando en el último año fiscal. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, que en Texas, a diferencia de California, a diferencia incluso de Arizona, se están promoviendo ese tipo de políticas restriccionistas críticas que lamentablemente pues no van de acuerdo con los enfoques que está trabajando la administración del presidente de Estados Unidos en Washington. Y efectivamente, ¿qué sucedió con el alcalde de Eric Adams? Sucedió algo muy importante hace relativamente poco, Carmen, que a veces se desconoce, que Estados Unidos concedió un estatus de protección temporal a cerca de 470,000 venezolanos que se encuentran en Nueva York. ¿Para qué? Para que pudieran trabajar, porque ellos en sentido estricto no pueden trabajar, y en general todos los migrantes que se encuentran en una solicitud. ¿Y esto qué significa? Que contradictoriamente Estados Unidos, que tiene algunas diferencias con Venezuela, vaya, pues está concediendo esta gran oportunidad para los venezolanos, y desde mi punto de vista, este tipo de apoyos, entre otros, son grandes incentivos para que se mantenga y se pueda mantener esta gran movilidad humana que estamos viendo, que te repito, Carmen, no se había dado en la historia de las relaciones en las Américas. Habías mencionado también hace algunos instantes 150,000 personas al día, cruces legales. ¿Se tiene una aproximación de los cruces ilegales? Sí, pues simplemente te doy unos datos. El caso de Tijuana-San Diego estarían cruzando, digamos, para... Es que ahí tenemos dos dinámicas. Uno, las personas que lograron hacer su solicitud en línea, que estaríamos hablando aproximadamente entre 2,000 a 3,000 personas diarias. Sin embargo, también tenemos una gran cantidad de personas que por desconocimiento, por no tener los recursos, sobre todo porque desde la perspectiva de Estados Unidos, el que no reúne los requisitos, entre otros, tener un sponsor que es un patrocinador de Estados Unidos, en sentido estricto sería sujeto de una expulsión. Por lo tanto, aparte de estos 3,000, tendríamos otra dinámica aproximadamente por Tijuana, San Diego, de otros 2,000, 1,500 personas que quisieran o pretenden cruzar de manera irregular, es decir, sin atender este procedimiento. Solamente por Tijuana, ¿no? Eso lo dato solamente por Tijuana. Así es, si le sumamos el resto de las fronteras, estaremos hablando aproximadamente, según datos de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, entre 7,000 a 10,000 personas al día en toda la frontera de los Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta estas grandes oportunidades de las cuales estamos hablando. Importantes esas cifras para darnos cuenta de esta situación que evidentemente se está desbordando. Y ahora quiero hablar sobre este drama humanitario, porque evidentemente vemos a diario imágenes que duelen de la forma también como estas personas son sometidas por traficantes de personas, imagínense, secuestrados en plenas carreteras, y nosotros acabamos de hablar acerca de estos 31 migrantes que han sido encontrados, gracias a Dios. Y ahí los tenemos precisamente en imágenes, ha sido ya una información corroborada. Como estos episodios, como estos incidentes se vienen repitiendo, pero también hay vulneraciones a los derechos humanos, vulneraciones también a las mujeres. Es decir, hay toda una travesía muy dolorosa, muy compleja, que tenemos que también ponerle mirada. Así es, Carmen, totalmente de acuerdo. Por esas razones, Estados Unidos está dando algunas opciones inmigratorias, particularmente por esa situación de la cual tú atinadamente se estás mencionando. Ahora bien, Carmen, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de estas situaciones de secuestros, de que a pesar el año pasado en Ciudad Juárez murieron cerca de 40 migrantes, de que hace 1 año y medio en el caso de, creo que fue en Texas, se encontraron a cerca de 53 migrantes en un tráiler, a pesar de esos incidentes lamentables, son mucho más los incentivos para que nuestros migrantes, tanto mexicanos, de Centroamérica como América del Sur, y
de otros países del orden global, entre ellos de África, Haití, entre otros, sigan viniendo a buscar ese sueño americano. Esa es una realidad, Carmen, contundente. No, claro, y es la última reflexión porque evidentemente es el gran sueño americano, ¿no? Lo que lleva a miles y miles de personas con esta caravana que incluso salía de la frontera de México, la frontera con Guatemala, ¿no? En el sur de México, y lo que también significó, porque se hablaba de 10.000, 12.000 personas, luego la cifra bajó a 6.000, algunos se van quedando en territorio mexicano y otros pues en rumbo a lo que sería pues la frontera. Vamos a estar muy atentos, José María, porque este tema va a ser el tema del 2024 sin lugar a dudas, y precisamente se inserta en la campaña, en la tercera política que va a haber en los Estados Unidos y que va a ser usado políticamente, ¿no? Eso sin lugar a dudas, pero vamos a ver de qué forma también es usado políticamente. José María, no sé si quieras agregar adicionalmente algo. Pues simplemente es esa, Carmen, en el sentido de que efectivamente, como tú lo comentas, viene una gran polarización en Estados Unidos y por eso nuestros inmigrantes legalizados en Estados Unidos tendrían que votar. En el caso de Texas, como tú lo comentabas, hay una situación muy crítica. Tenemos cerca de casi un 40% de población latina que vive, que trabaja en Texas, pero que lamentablemente no se quiere registrar para votar y exigir sus derechos. Ese es un gran tema, es una gran preocupación. Bueno, tendrá que ir a las zonas y también poner su postura ahí. Muchas gracias, José María Ramos, profesor del Colegio La Frontera Norte en Tijuana, México, y especialista también en fronteras y relaciones México-Estados Unidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Encantado, Carmen. Saludos a la audiencia. Buenas tardes.